Pero es entendible cuando uno lo aplica, o sea, no es complicado, porque al final la idea radica en trabajar con una variable nada más y haciendo que las otras sean constantes, ¿no? Sean constantes. Entonces no es complicado esa parte. Voy a poner aquí el teorema, ¿ya? El teorema en el cual se fundamenta el método 2. Nosotros estamos trabajando con expresiones que dependen de las dos variables y todo eso es igual a cero. Y en este caso, a veces es complicado despejar y, o en otras ocasiones tal vez no me conviene despejarlo. Por ejemplo, cuando tengo un y al cuadrado, tal vez no me conviene despejarlo porque me va a salir más menos, ¿no? Más menos, ¿no? Muy bien. Y en otras ocasiones sí va a ser imposible despejarlo, ¿ya? Entonces, en este método, si tenemos una F mayúscula le he puesto como función, ¿no? Una función, en este caso, que no es la notación habitual F minúscula, le estoy poniendo una F mayúscula para indicar que esta regla de correspondencia depende de dos variables, ¿ah? De dos variables, y eso es igual a cero. En esta expresión Y está definido como una función implícita de X. ¿Qué significa eso? Acuérdate que geométricamente yo puedo tener la gráfica de una relación. ¿Correcto? Y voy a coger un puntito de esa gráfica y por ahí voy a trazar una recta tangente. Pero eso no significa que necesito toda la gráfica. Tal vez necesito una partecita y esa partecita lo trabajo como una función. Precisamente eso es lo que se llama que Y es una función implícita de X. No sé quién es, pero geométricamente veo que representa la gráfica de una función, esa pequeña partecita que me va a servir para poder encontrar la pendiente de la recta tangente y por ende trazar la recta tangente. Ya, eso es más o menos la idea de este método, ¿no? De este método. Muy bien, aquí está el teorema. Fíjate lo que dice el teorema. Si tú quieres hallar la derivada de y con respecto a x, eso va a ser igual, menos, siempre se pone un menos acá. Ya siempre, este menos siempre va a estar ahí. ¿Correcto? Menos que, acá aparece una fracción. Este F mayúscula, fíjate bien, es el que nosotros observamos en el lado izquierdo, siempre y cuando en el lado derecho es cero. Entonces aquí va a estar la regla de correspondencia del F mayúscula. Y este F mayúscula va a depender de dos variables. En cambio, aquí, ¿qué te está diciendo? Que este F mayúscula tú lo vas a derivar con respecto a X. Y en ese caso, la otra variable Y lo tienes que tratar como una constante. Y el denominador es el mismo F mayúscula, lo vas a derivar, pero con respecto a Y. De tal manera que la otra variable que es X, lo tienes que tratar como una constante. O sea, como algo que no tiene variable Y. ¿Cierto? Una manera práctica y didáctica para poder recordar esta relación, en realidad algunos a veces lo aprenden así, ¿no? Dicen de esta forma. Muy bien, yo quiero hallar la derivada de Y con respecto a X. Esto es igual menos una fracción. La función con respecto a X y abajo la función con respecto a Y. En diagonal, ¿no? En diagonal. Y de esa manera me acuerdo de la fórmula, pues, ¿no? Esta fórmula, su demostración es con un diagrama del árbol, ¿sí? Y con derivadas parciales, que es un tema propio del cálculo multivariable. No es propio del cálculo diferencial, ¿ya? Es del cálculo multivariable. Muy bien. Pero lo podemos usar, pues, ¿no? Lo podemos usar acá. No lo podemos usar. Listo. Ya tenemos aquí el teorema, ¿no? El teorema, que le estamos llamando el método 2, ¿no? El método 2. Muy bien. Precisando algunas ideas, lo escribimos acá. ¿Qué cosa es esta f sub x? Es la derivada del f mayúscula respecto a x. Y en este caso hay que considerar a y constante, como si fuera un número, ¿no? Un número. El denominador f sub y significa que vamos a derivar f respecto a y, o sea que y es la variable. ¿Y x qué sería? Constante.
X sería constante. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Entonces, quiere decir que antes de pasar a un ejemplo, veamos bien la idea, ¿no? Quiere decir que cuando decimos un F mayúscula de X, Y, nos estamos refiriendo a una expresión que va a tener variable X, ¿no? Por ejemplo, así vamos a ponerle, y también va a tener variable Y, ¿cierto? Y lo que nos está diciendo es que cuando ponemos F sub X, es porque la variable es X nada más, y tenemos que derivar solamente aquellas expresiones que tienen X. Y Y, ¿qué vendría a ser? Una especie de número, ¿no? Una constante, ¿cierto? De tal manera que cuando tú derivas, esto vendría a ser así, ¿no? 2X menos. Pero Y al cuadrado vendría a ser un coeficiente, porque está acompañando a X, que es la función. Según la propiedad número 1, los coeficientes no se derivan y solamente se deriva la función que lo acompaña. ¿Cuánto sería la derivada de la variable? 1, se sobreentiende, pues, ¿no? Y aquí, como no tiene variable X, su derivada es 0. Y solamente nos quedaría 2X menos Y cuadrado. Si nosotros quisiéramos trabajar la notación F sub Y, esto vendría a ser la derivada de la función F, lo derivo con respecto a Y, de tal manera que ahora la variable es Y. ¿Y X cómo sería? Como un número, como una constante, ¿no? Entonces, no tiene variable Y, constante, su derivada de 0, menos, ya está. X, ¿qué vendría a ser? X vendría a ser un coeficiente, porque está acompañando a esta función cuadrática. ¿Por qué le digo función cuadrática? Porque tiene variable. En este caso, la variable es Y. Entonces, la propiedad número 1 nos dice que los coeficientes no se derivan, son invariantes. Solamente se deriva Y al cuadrado. Derivada Y al cuadrado sería 2Y. Menos. Tenemos la variable elevado a un número. Bajamos la potencia, copiamos la variable y a la potencia anterior le quito 1. Ya está. Y según el teorema, eso es lo que nos estaría diciendo al momento de entender la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y. Muy bien, ya está. Entonces, así es la idea. Ven que no es tan complicado como parece entender la forma de la derivada parcial, ¿no? La derivada parcial. Ya, listo. Entonces, ahora sí, vamos a poner acá un ejemplo. Ya está. Derivar, aquí tenemos Y con respecto a X, pero tú te das cuenta que acá es imposible despejar Y. Si bien es cierto, aquí tenemos que trabajarlo con el método 2, ¿no? Porque eso es lo que estamos aplicando. Si tú lo hicieras con el método 1, ¿cómo tendrías que hacer esto? ¿Ya? Antes de hacer eso, mira, con el método 1 tú tendrías que haber hecho lo siguiente. Derivas de frente, ¿no? Derivas de frente, ¿ya? Entonces tú derivas de frente y dirías así, ¿no? Derivada del exponencial es el mismo exponencial multiplicado por la derivada del exponente, que vendría a ser 2y menos x, ¿no? Sí, así vendría a ser, ¿no? 2y menos x. Voy a borrar esta parte, voy a ponerlo un poquito más a la izquierda para tener espacio, ¿no? Para tener espacio. Ya, aquí lo voy a poner. Listo, ya está. Y en el otro lado, ¿cómo sería? En el otro lado sería así, ¿no? Aquí tenemos la derivada del producto de dos funciones. No te olvides que en el método 1, y es una función que depende de x, ¿ah? No te olvides. Es una función que es como el u, ¿no? El u de la fórmula. Entonces, 3x cuadrado multiplicado por una función, si yo lo voy a derivar, esto sería la derivada del producto de dos funciones. Entonces, esto vendría a ser así. Derivada del primero, ¿no? Derivada del primero, ya está. Por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Y el segundo quién es? Y. ¿Sí o no? Así sería, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría el exponencial 2y menos x por derivada, ¿sí o no? 2 es un coeficiente, no se deriva, solamente se deriva la función que lo acompaña, y', menos derivada de la variable, 1. Muy bien.
Ya está. Derivamos. Derivada de 3x cuadrado está facilito. 2 por 3, 6x. Listo. Multiplicado por y. Ya está. Más, aquí tenemos 3x cuadrado multiplicado por la derivada de la función. Como no conozco la función, se deja indicado, y'. El siguiente paso, ¿cuál era? Debemos agrupar todos los y' en un solo extremo, ¿no? En buen castellano, esto vendría a ser así, ¿no? 2e a la 2y menos x multiplicado por y'. Y este y' que tiene signo positivo, acá sería menos 3x cuadrado y'. ¿Está bien? Listo. De tal manera que en el extremo derecho nos estaría quedando, en este caso, 6xy, ¿no? 6xy. Ya está. Aquí sería el exponencial por menos 1, sería menos el exponencial, y haciendo la transposición, acá sería más e a la 2y menos x. ¿Está bien? Listo. Factorizamos y', ¿no? Factorizamos y'. Y después de factorizar, lo llevamos al denominador, ¿sí? Lo llevamos al denominador para darle una vez la presentación general. Entonces nos estaría quedando así, ¿no? 6xy más e a la 2y menos x, ¿correcto? Todo sobre, todo sobre. Aquí nos estaría quedando 2e a la 2y menos x, ¿verdad? Listo. Muy bien. Menos 3x cuadrado, porque se sobreentiende que y' ya lo despejé, ¿no? Ya lo despejé y' y lo he factorizado. Ahí está. Aquí estoy poniendo lo que he factorizado y este es el numerador. Y esto vendría a ser la respuesta, ¿sí? Aplicando el método 1, ¿no? Aplicando el método 1. Ya, muy bien. Bueno, hasta ahí está normal, está entendible esto. Ahora vamos a hacerlo aplicando el método 2, ¿no? El método. Entonces, esto de aquí, esta respuesta no lo voy a borrar. Lo voy a poner un poquito más abajito, ¿ya? Voy a poner esto un poco más abajo. Para después compararlo con la respuesta que nos va a salir, ¿ya? Listo. Ya está. Esto sí lo voy a borrar, ¿ya? Para poder explicar aquí el método 2. Muy bien. Entonces aquí lo borramos, ¿ya? Lo borramos. Listo. Ya está. Muy bien. No está complicado el método 1, para ser sincero, no está complicado, pero hay que tener cuidado tal vez al momento de estar haciendo la transposición y después factorizar, ¿no? Por ahí nos podemos equivocar en un signo, qué sé yo, ¿no? Y eso ya cambiaría la respuesta, ¿no? Muy bien, ya. Entonces el método 2, ¿qué nos dice? A ver, veamos qué nos dice el método 2. A ver. Debemos hacer que tenga esta forma, el lado derecho de preferencia igual a 0, ¿ya? Eso vamos a hacer. A ver, veamos. Resolución. Esto es la ecuación, ¿correcto? Vamos a hacer que el lado derecho sea 0. Entonces hacemos la transposición. Listo. Ya logré que este lado derecho sea 0. Entonces, todo lo que queda a la izquierda va a ser la regla de correspondencia de este F mayúscula, ¿sí o no? Entonces, ponemos así. El F mayúscula, su regla de correspondencia es todo lo que ha quedado a la izquierda. Entonces, esto de aquí lo bajamos acá. Ahí. ¿Cierto? Ahí está. Ya está listo ya, ¿no? Ya está listo. Muy bien. Una vez que ya tenemos el F mayúscula, prácticamente ya podemos calcular este lado derecho del teorema, porque este lado derecho es la derivada de y con respecto a x, que es lo que a mí me están pidiendo. Entonces acá le pongo la derivada de y con respecto a x. Y esto sería igual. Un menos, ¿no? Un menos, ahí está, un menos, listo, fracción. Arriba vas a derivar la función f mayúscula con respecto a la variable x. Entonces, ¿esto cómo sería? Esto sería así. Derivas. Derivada del exponencial es el mismo exponencial, ¿no? Por la derivada del exponente. 2y es constante, 0. Menos. Derivada de la variable, 1. Listo. Menos, ¿no? Menos. Ya está, menos. Acuérdate que estás derivando con respecto a x, ¿ah? Entonces,
3y sería un coeficiente. Solamente derivo x al cuadrado. ¿Cuánto sería? 6xy. Entonces acá sería 6xy. Listo. ¿Y abajo cómo sería? Abajo sería ahora nuevamente f mayúscula, pero derivado con respecto a y. ¿Cierto? Entonces ahora derivamos nuevamente, pero con respecto a y. Derivada del exponencial es el mismo exponencial, ¿no? Es el mismo exponencial. Ya está. Por la derivada del exponente. Pero acuérdate que y es tu variable. Derivada de 2y es 2. X no tiene variable y, su derivada es 0. Entonces aquí solamente me va a quedar 2. Muy bien. Menos, acuérdate que y es tu variable. Entonces 3x cuadrado, ¿qué sería? Un coeficiente. Y los coeficientes no se derivan. Solamente se deriva la función que lo acompaña. Pero la derivada de la variable es 1, entonces no se coloca. Si nosotros multiplicamos este menos por este menos, me sale este más del exponencial. Y si multiplicamos este menos por este menos, me sale este más del 6xy. En conclusión, los dos resultados son iguales. ¿Dónde fue más rápido? Obviamente en el de arriba. En el de arriba es más rápido porque no tienes que estar agrupando, no tienes que estar despejando y', ¿cierto? Pero va a ser más rápido siempre y cuando tú lo domines, ¿no? Tú lo domines bien, ¿verdad? Te va a facilitar las cosas. Pero si no lo dominas bien, digamos, la forma de entender las derivadas parciales, entonces ahí sí tendrías que optar pues por el método 1, ¿no? Pero uno de los dos métodos vas a tener que usar, ¿cierto? Uno. Yo personalmente prefiero usar pues el método 2, ¿no? Es más rápido. Ya está despejado y', ¿correcto? ¿No? Ya dependerá pues del gusto del estudiante, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya lo completamos. A ver, vamos a completar esto. Ya podemos borrar, ya hemos probado que me sale la misma respuesta. Entonces ahora sí, continuamos acá. ¿Y qué pasó aquí? Listo. Habría que borrarlo ahí, ¿no? No lo había borrado. Ya. Ahora sí. Entonces aquí nos salió menos e a la 2y menos x menos 6xy, es la derivada con respecto a x, y abajo nos salió la derivada con respecto a y, ¿no? Ahí está, eso nos salió. Después, si hay algo que multiplicar, podemos multiplicar este menos al numerador o el menos al denominador, pero no se puede multiplicar a los dos, ¿no? No se puede multiplicar a los dos, por eso es que el menos se pone al centro, o al primero o al segundo, no dice al primero y al segundo a la vez, no, 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 no dice eso. Muy bien, entonces la presentación final será de esta forma, que es la misma que obtuve cuando lo resolví por el método 1, ¿no? Por el método 1. Excelente, ¿no? Ahí está, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Ya está? Ahora sí. Listo. Una vez que ya tenemos esta parte de cómo hemos obtenido la derivada de una función implícita, entonces podemos trabajar con una aplicación, ¿no? Una aplicación geométrica en este caso, ¿no? Geométrica. Mira, esto vino en un examen, ¿sí? En un examen. O en una práctica, no me acuerdo, pero vino. Hallar los puntos de contacto, mira lo que dice, los puntos de contacto entre la gráfica de, acá tenemos una gráfica, ¿cierto? Cuando aparece el término XY, es una cónica rotada, ¿no? Es una cónica rotada. Eso normalmente ya ustedes lo van a ver seguro en el álgebra lineal, tal vez, ¿no? Entonces, o en transformación de coordenadas, ¿no? O ya lo han visto tal vez, ¿no? Es una cónica rotada. Muy bien. En este caso, como son diferentes, ¿no? Y se está sumando, es una cónica rotada del elipse, ¿no? Del elipse. Ya. Hallar los puntos de contacto entre la gráfica de una elipse oblicua con cada una de sus rectas tangentes horizontales y verticales. Ajá. O sea, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo los puntos tangenciales. ¿Pero qué tipo de tangentes? Solamente horizontales y verticales. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Pero tú sabes que cuando hablamos de las tangentes,
Es porque tenemos que trabajar con su pendiente, ¿cierto? Y tener el punto tangencial, ¿no? El punto de tangencia, que precisamente aquí se le llama el punto de contacto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Si nosotros nos ponemos a pensar, diremos, bueno, necesitamos la derivada, pues, profesor, ¿no? Para evaluarlo en el punto de tangencia, ¿cierto? Ya está bien, no está mal la idea. Otro día, necesitamos despejar y para derivar, pero no me conviene despejar y, porque si lo despejo me va a salir más menos, ¿no? Y ese no es el objetivo. Entonces el objetivo es trabajarlo como un solo bloque. No me conviene despejar y. Entonces, cuando yo decido no despejar y, ¿cuál es la técnica a utilizar? Derivación implícita. Estoy decidiendo que no quiero despejar y. Entonces utilizo derivación implícita, porque hay una forma de hacerlo. Ya, excelente, fenomenal. Entonces por ahí comenzamos. Por ahí comenzamos. Teniendo la pendiente, entonces yo ya voy a decidir cuándo es una tangente horizontal. Entonces tú dices, ah, ya, era horizontal cuando la pendiente es igual a 0. ¿Y cuándo es vertical? Cuando la pendiente tiende al infinito. ¿Te das cuenta o no? Por eso es importante tener la pendiente, ¿sí o no? Muy bien, entonces vamos a ver eso. Resolución. Calculamos la pendiente general por derivación implícita. ¿Y por qué la pendiente general? Como me están hablando de dos tipos de tangentes, entonces tengo que tener una pendiente general. Y cuando yo diga horizontal, entonces lo vuelvo particular para que se vuelva horizontal. ¿Qué tiene que ocurrir con la pendiente para que me salga una recta tangente horizontal, ¿no? Muy bien. Y cuando, como yo ya tengo la pendiente general, cuando tenga que enfocarme en las tangentes verticales, entonces me tengo que preguntar, ¿no? Para que aparezca esa tangente vertical, ¿cómo debe ser la pendiente general? Entonces eso sería un caso particular, ¿no? Porque solamente es para las verticales. ¿Se acuerdan, no? Por eso, en estos problemas necesitamos la pendiente general. Y como yo he decidido no despejar y, porque tal vez no me conviene, entonces lo voy a hacer por derivación implícita. Muy bien. Listo. Y en la derivación implícita, ¿qué habíamos dicho? Que el lado derecho de preferencia debe ser 0. De tal manera que este 16 lo llevamos al lado izquierdo como menos 16 y todo eso vendría a ser la regla de correspondencia del F mayúscula. Acá está el F mayúscula. ¿Ves? Muy bien. ¿Y después qué hacemos? Aplicamos el teorema, ¿no? Aplicamos el teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que la derivada de y con respecto a x, o sea, la pendiente de la recta tangente en términos generales, es menos una fracción arriba la derivada de f mayúscula con respecto a x. A ver, vamos a ver. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de x, 1 por 6y, 6y. La expresión que sigue no tiene variable x, entonces su derivada es 0. Por eso es que aquí ya no se ha puesto más. El denominador, derivamos con respecto a y. Ah, perfecto. No tiene variable y, 0. La derivada de la variable, 1 por 6x, 6x. Tiene variable y, perfecto. 2 por 25, 50y. No tiene variable y, entonces 0, pues no. Listo. Si hay algo que simplificar, se simplifica. Ya lo simplifiqué ya, ¿no? Ya lo simplifiqué. Si no, lo dejas igual, no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque al final lo que he obtenido, que es una pendiente general, le llamamos pendiente general porque aquí tú puedes ponerle valores a X y Y, los que tú quieras, ¿cierto? Siempre y cuando aquí abajo, ¿no? Tengamos una restricción, ¿no? ¿Cuándo puede ser 0 y cuándo no puede ser 0? ¿Cierto? ¿Y por qué te digo esto? Porque mira lo que te piden, tangentes horizontales y tangentes verticales. Para las tangentes horizontales, ¿qué se debe cumplir? Que toda tangente horizontal, su pendiente, ¿cuánto es? 0, ¿sí o no? ¿A qué bien? Su pendiente es 0. Excelente, ¿no? Excelente. Ya. Muy bien, entonces aquí, ¿esto cuánto tiene que ser? 0. ¿Qué significa eso? Que el numerador tiene que ser 0, pues, ¿no? X más 3y.
Listo. Ahí está. X más 3y tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Muy bien. Excelente. Despejamos y obtendríamos que y es igual a menos x tercios. Y si tú te pones a pensar, al hablar de puntos de contacto, estoy hablando de un punto x, y. Pero para encontrar el valor de x y el valor de y, como vendrían a ser dos incógnitas, entonces necesito dos sistemas de ecuaciones. Si tú eres observador, ya tenemos por excelencia uno de ellos, que es la ecuación de la elipse oblicua, ¿no? Y ya tengo aquí otra ecuación, mira qué interesante. Entonces, para hallar los puntos de contacto entre esta gráfica con su tangente horizontal, entonces simplemente tengo que resolver este sistema. Es decir, reemplazar el y en la ecuación de este elipse. ¿Se acuerdan? ¿No? Eso es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Entonces, hagamos eso, hagamos eso. Ya está. Entonces, vamos a rotularlo a esto como asterisco. Reemplazando asterisco en la ecuación, acá está la ecuación, esta es la ecuación, ¿no? Entonces reemplazamos ahí tranquilamente, ahí está, mira, donde es y, le estoy poniendo menos x tercios en paréntesis, ahí está. ¿Se dan cuenta, no? Y el problema se convierte en un problema de una ecuación polinomial, ¿cierto? Una ecuación polinomial, ¿no? Bueno, eso de ahí no vamos a entrar en muchos detalles en esa parte. Tendríamos que aquí elevar al cuadrado, ¿cierto? ¿No? Porque es x por x, x al cuadrado, aquí también x al cuadrado, ¿no? Muy bien, normal, ¿cierto? Y ya después todo nos va a quedar en términos de x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que son expresiones semejantes, ¿no? Y como son expresiones semejantes, se puede sumar o restar. Y al final nos va a quedar x al cuadrado igual a 9, ¿no? Igual a 9. Ya está, mira. ¿Y qué sucede acá? ¿Cuántos valores va a tener x? Dos valores, ¿no? Obviamente, ¿no? Es fácil resolver esto. Menos 3 o x igual 3, ¿cierto? Pero como yo estoy buscando los puntos de contacto y esos puntos tienen dos coordenadas, como ya encontré el valor de x, ahora debo encontrar el valor de y. Pero acá lo tenemos. ¿Quién es y? ¿No? ¿Quién es y? Ya está, entonces facilito. Estos valores los vamos a reemplazar en asterisco, ¿no? Uno a uno, ¿no? Uno a uno. De tal manera que cuando la abscisa es menos 3, la ordenada será 1. Perfecto. O cuando la abscisa es 3, la ordenada es menos 1. Listo. Eso vendrían a ser los puntos de contacto entre la gráfica con su tangente horizontal. En este caso, sus tangentes horizontales porque serían 2, ¿no? Serían 2. Muy bien. El mismo razonamiento ahora tendríamos que nosotros hacerlo, pero para las tangentes verticales, ¿no? Para las tangentes verticales. Muy bien, ya está. Entonces vamos a hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una tangente vertical? Su pendiente, ¿a dónde tiende? Al infinito, ¿sí o no? Muy bien, entonces acá le ponemos. Para las tangentes verticales se cumple que la pendiente tiende al infinito. ¿Sí o no? Tiende al infinito, excelente. Pero ¿qué significa que esta pendiente tiende al infinito? Significa que la pendiente general, para que tienda al infinito, el denominador, ¿cuánto debe ser? 0. Esto tiene que ser 0, ¿no? Muy bien, entonces hagamos eso. Denominador, 0. ¿Cierto? 0. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Despejamos, pues no, despejamos y. Despejamos y. Listo. Y lo rotulamos. Y nuevamente tenemos el problema como cuando hicimos las tangentes horizontales, Iván, ¿no? Para hallar esos puntos de contacto de las tangentes horizontales, aquí tenemos ahora un problema parecido, pero para las tangentes verticales. Simplemente reemplazamos dos asteriscos en la ecuación, ¿cierto? Entonces se reemplaza nada más. Se simplifica. ¿Y cuánto nos va a quedar? X cuadrado igual a 25. Bueno, le he puesto directo por cuestiones del espacio, ¿no? Para no estar utilizando otra PPT. Ya, muy bien. Pero al final vamos a obtener dos valores para X. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener dos valores
de las abscisas de 2 puntos, ¿no? Solamente me faltaría, ¿qué cosa? La ordenada. ¿Y cómo obtengo la ordenada? Reemplazando en el valor de y, ¿cierto? Para ello, x va a valer menos 5 o x va a valer 5. Y por lo tanto, vamos a obtener 2 puntos de contacto con las rectas tangentes verticales. Pues ya está sencillo, ¿no? Está sencillo la idea. Muy bien. Lo que nosotros hemos hecho acá es básicamente la parte analítica. Si tú quieres verlo esto en la parte gráfica, normal, ¿no? Se puede hacer, podemos graficarlo en el GeoGebra, ¿no? En el Desmos, en el WinPlot, ¿no? En el Wiris, qué sé yo, o en cualquier graficador 2D, ¿cierto? 2D, ¿ya? Aquí está, ¿no? Menos 3,1, 3, menos 1, menos 5, 3 quintos y 5, menos 3 quintos, ¿no? A ver, yo creo que acá lo puse. Ya mira, acá lo grafiqué yo. Lo he graficado en el GeoGebra, ¿no? En el GeoGebra yo lo he graficado. Ahí está, mira, es una elipse, ¿ves? Una elipse oblicua, ¿verdad? Muy bien. Te das cuenta que esta elipse tiene 2 rectas tangentes verticales que yo le he puesto color rojito para que se distingan y 2 rectas tangentes horizontales que le he puesto el color azulito, ¿no? Le he puesto color azulito, ¿no? Muy bien, ya está, mira, ve. Claro, solamente estoy considerando un segmento de la recta tangente, ¿no? Para no ponerlo todo, pues, ¿no? Lo más resaltante. Y los puntitos que están de verde son los puntos de contacto, ¿no? Son los puntos de contacto. Entonces, esos puntos de contacto, ahí está la ecuación, ¿correcto? Aquí tenemos menos 3,1 como nos había salido, y aquí nos salió 3, menos 1, ¿sí o no? ¿No? Así nos salió, ¿verdad? Y los puntitos a nivel del contacto con la recta tangente vertical nos salió menos 5,3 quintos, y el otro nos salió 5, menos 3 quintos. Geométricamente puedes comprobar que todo lo que hemos hecho analíticamente, entonces está bien, pues, ¿no? Está bien. Eso se puede hacer porque en R2